Desde el primer latido de su corazón, en un pequeño pueblo polaco, Raimundo Kolbe, quien más tarde se llamaría Maximiliano María, se formó en un entorno sencillo, pero profundamente arraigado en la fe. Era finales del siglo XIX y Polonia vivía bajo una severa opresión política, pero la llama de la devoción seguía encendida en hogares humildes. Sus padres, de origen modesto, transmitieron a sus hijos valores que iban mucho más allá de las necesidades materiales. La Biblia era su libro de cabecera, la oración su alimento diario y la fe su refugio ante las tormentas de la vida. Fue en este hogar donde el joven Raimundo comenzó a comprender que Jesús no era solo una historia lejana, sino un compañero constante que caminaba a su lado, incluso en los días más cotidianos. ¿Te has dado cuenta al escucharme ahora de que a veces las grandes misiones comienzan en los pueblos más pequeños? Asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte el resto de esta historia. Pasó el tiempo y el niño, inquieto y curioso, comenzó a hacer preguntas que intrigaban a todos. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué estoy aquí? Estas eran dudas que surgían de un corazón sediento de respuestas. Un día, tras una travesura infantil que preocupó a su madre, Raimundo recibió una reprimenda tan grave que cambió su vida para siempre. Se retiró a un rincón de la casa y allí, en silencio, suplicó a la Santísima Virgen María que le mostrara el camino. Fue entonces cuando comenzó el episodio que marcaría su destino. La visión de la Virgen, sosteniendo dos coronas en sus manos, una blanca, símbolo de pureza, y otra roja, símbolo de martirio. ¿Cuál elegirás?, preguntó. Y con la audacia propia de las almas que aman sin miedo, respondió: ambas. Esta elección no fue solo una respuesta momentánea, sino el punto de partida de una vida dedicada a la fe, la esperanza y la salvación de las almas. La pureza no sería una carga para él, sino una fortaleza. El martirio, no un castigo, sino un honor. El amor de Dios comenzó a latir en cada decisión que tomaba, guiado por el Espíritu Santo que le susurraba en oraciones silenciosas. Aún no sabía cómo terminaría su vida, pero ya sentía que estaba llamado a algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Aquí podemos reflexionar. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros le pidiera a Dios la valentía de elegir las dos coronas que Él nos ofrece? A partir de ese día, el joven Raimundo se volvió más retraído y decidido. Mientras otros niños se distraían con juegos, él encontraba placer en el estudio de la Biblia y los escritos de los santos. Su familia notó algo diferente en él, una firmeza inusual para su edad. Hablaba con convicción de las promesas de Dios, de la vida eterna y de cómo la oración podía cambiar cualquier situación. No era una fe ingenua, sino una fe convencida, forjada en los pequeños sacrificios de la vida cotidiana. Incluso entonces comenzaban a formarse las bases para alguien que transformaría no solo su propia historia, sino la de miles de personas en todo el mundo. La pobreza de su familia no fue un obstáculo, sino una maestra silenciosa. Sin lujos, aprendió que la verdadera riqueza reside en la total dependencia del amor de Dios. Cada simple comida era una bendición, cada adversidad una oportunidad para confiar en el Señor. ¿Cuántas veces, rodeados de tantas comodidades, olvidamos que es precisamente en el desierto donde Dios habla con más fuerza? Raimundo aprendió a escuchar esta voz desde pequeño, y esta sensibilidad espiritual lo prepararía para afrontar el mayor sufrimiento sin perder la paz. En el pequeño pueblo también aprendió el valor de la comunidad, las fiestas religiosas, las procesiones, los himnos. Todo era un recordatorio vivo de que la fe no se vive en aislamiento.
Le cautivaban las historias bíblicas, especialmente las que hablaban de valentía y entrega total a Jesús. Quizás, sin darse cuenta, ya estaba interiorizando la trayectoria del héroe, comprendiendo que cada prueba es solo un capítulo antes de la victoria final. Y esa misma estructura seguiría su vida, guiado por la mano firme de María. Los vecinos solían comentar sobre el comportamiento del niño. Parece guardar un secreto con Dios, decían algunos. Y así era. La visión de las coronas no fue compartida de inmediato con todos, pero ardía en su interior como una promesa. Lo motivó a buscar más conocimiento, más oración, más intimidad con el Espíritu Santo. Cuando alguien le preguntaba por qué estudiaba tanto, sonreía y respondía: porque quiero estar listo para lo que Dios me pida. Una lección sencilla pero poderosa que resuena en cualquiera que desee estar preparado para cumplir su misión. Así, incluso de adolescente, Raimundo ya llevaba en su corazón un camino trazado por el mismísimo cielo. No sabía que este camino lo llevaría a un campo de concentración, ni que su nombre sería recordado siglos después como un ejemplo de amor hasta el final. Pero sabía que cada pequeño acto de entrega forjaba su destino. Y tú, si pudieras elegir. Ahora bien, entre la corona blanca y la roja, ¿cuál dirías que estás listo para recibir? ¿O tendrías el valor, como él, de decir: quiero ambas? La vocación que Raimundo sintió en su infancia se fue haciendo más clara con la edad. Consciente de su profunda inclinación a servir a Jesús y consagrarse a la Inmaculada Concepción, dio el paso decisivo de unirse a la orden de los frailes menores conventuales. Allí recibió el nombre que sería recordado en la historia: Maximiliano María Kolbe. Desde el principio, su vida en el convento estuvo marcada por la disciplina, la humildad y un amor incondicional al estudio y la oración. Le fascinaba la espiritualidad franciscana, especialmente la dedicación total de San Francisco a Cristo y a los pobres. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener un corazón completamente libre de sí mismo, viviendo solo para Dios? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Enviado a Roma para ampliar sus estudios, Maximiliano se sumergió en la teología y la filosofía, buscando comprender no solo la doctrina, sino también cómo transmitirla de forma viva y transformadora. Allí fue testigo de un mundo marcado por ideologías contrarias a la fe cristiana y comprendió que la misión de la Iglesia requería valentía y creatividad. No bastaba con predicar solo a quienes ya creían. Era necesario ir más allá, llegar a quienes habían perdido la esperanza, a quienes desconocían el amor de Dios y la salvación que Él ofrece. Esta constatación encendió en él una llama inextinguible. Fue durante este período que nació una inspiración decisiva: la Milicia de la Inmaculada. Maximiliano no solo quería reunir a la gente para orar, sino crear un ejército espiritual dispuesto a combatir el mal con las armas de la fe, la esperanza y la oración. Bajo la protección de María, el grupo crecería y se extendería por todo el mundo, llevando el mensaje del Evangelio a lugares donde la Biblia era ignorada o rechazada. La idea parecía audaz, pero quienes conocen las promesas de Dios saben que ningún proyecto es imposible para quienes confían en el Espíritu Santo. El joven fraile no se limitaba a las palabras. Veía la comunicación como un campo de batalla espiritual. Mientras que otros pensarían que imprimir revistas y folletos era secundario, para él era una misión sagrada. Con recursos limitados, comenzó a publicar contenido que hablaba del amor de Dios, la vida de Jesús y el papel de María en la salvación. Estos mensajes resonaron no solo en los fieles, sino también en los corazones lejanos, suscitando preguntas y, a menudo, conversiones. Maximilian comprendió que evangelizar no se trataba solo de hablar, sino de vivir lo que se predica. Su vida en el convento fue un reflejo de ello: sencillez de hábitos,
intensidad de oración y constante alegría en el servicio. Inspiraba a sus hermanos no con lo que decía, sino con lo que hacía, demostrando que la verdadera autoridad espiritual surge de la coherencia entre la fe y la acción. Al observarlo trabajar durante horas en la imprenta, nadie podría imaginar que este silencioso fraile estaba construyendo uno de los mayores centros de comunicación católicos del siglo. Roma también fue para él un laboratorio de experimentos. En medio de su contacto con diferentes culturas, comprendió que el Evangelio necesitaba idiomas adaptados a cada realidad. No veía las barreras culturales como obstáculos, sino como puertas para la acción del Espíritu Santo. Quizás por eso, años después, pudo ir en misión a tierras lejanas con la misma disposición con la que hablaba a los campesinos de su Polonia natal. Su visión misionera ya se estaba forjando allí, a ladrillo, con la oración. Aún enfrentando dificultades y enfermedades, Maximiliano no se rindió. Sabía que el enemigo espiritual no descansaba y que la luz de Cristo debía brillar en los lugares más oscuros. Su arduo trabajo en Roma lo preparó para liderar no solo espiritualmente, sino también administrativamente, buscando siempre asegurar que cada decisión estuviera alineada con el plan de Dios. Es impresionante cómo alguien tan joven pudo asumir tal responsabilidad sin perder la alegría y la serenidad. Al finalizar sus estudios, regresó a Polonia no solo como un sacerdote más, sino como un hombre transformado, dispuesto a transformarse. Llevaba en su corazón la convicción de que María era el camino más rápido y seguro para llegar a Jesús, y que la milicia de la Inmaculada sería un poderoso instrumento de conversión en el mundo. Estaba listo para comenzar la fase más productiva y audaz de su misión, pero aún no tenía idea de hasta dónde lo llevaría esta dedicación y cómo, al final, lo acercaría al martirio que había elegido en su juventud. De regreso a Polonia, Maximiliano no perdió tiempo. Sabía que la llamada que había recibido no podía confinarse a las paredes del convento. Con valentía y visión, comenzó a dar forma a un proyecto que uniría la fe y la tecnología. Un centro de evangelización equipado con una imprenta y los medios para difundir el mensaje del Evangelio. Así nació Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada, que se convertiría en uno de los mayores centros católicos de impresión y difusión de la palabra de Dios en el mundo. El lugar no era solo una fábrica de periódicos y revistas, sino un espacio para la vida comunitaria, la oración y el servicio. Cualquiera que pasara por allí sentía que presenciaba algo extraordinario. Lo impresionante no era solo la estructura física, sino la filosofía que la sustentaba. Maximiliano enseñaba que cada página impresa podía ser como una semilla sembrada en el corazón de alguien, capaz de dar frutos de fe, esperanza y salvación. Las publicaciones hablaban de Jesús, la Biblia, el amor de Dios y la intercesión de María, pero también abordaban temas prácticos de la vida, mostrando cómo vivir el Evangelio en la vida cotidiana. La revista Cavaleiro da Imaculada, por ejemplo, comenzó con una tirada modesta, pero pronto alcanzó cientos de miles de ejemplares, cruzando fronteras y conmoviendo vidas en diferentes países. Maximiliano tenía un talento excepcional para unir espiritualidad y organización. Sabía que llegar a más personas requería la colaboración de muchos, por lo que cultivó unido, impulsado por la oración y el Espíritu Santo. Los frailes no solo operaban máquinas, oraban por cada ejemplar que salía de la imprenta, pidiendo que la palabra llegara a las manos adecuadas. Era como si cada edición llevara no solo tinta y papel, sino también el poder invisible de las promesas de Dios. La audacia del fraile trascendió las fronteras de Polonia. Impulsado por su celo misionero, partió a Japón en 1930, llevando consigo solo lo esencial:
y una fe inquebrantable. Muchos decían que sería imposible construir algo significativo allí, pero en menos de un año ya había establecido una nueva sede para la milicia de la Inmaculada y había comenzado a publicar una versión japonesa de la revista. Incluso sin dominar el idioma por completo, se comunicaba con claridad, hablando el lenguaje universal del amor y el servicio. En Japón, su vida fue un testimonio constante de humildad y perseverancia. No había lujos, solo lo esencial para vivir y evangelizar. Se adaptó a las condiciones locales, respetando la cultura y buscando puntos de diálogo con quienes no conocían a Jesús. En cada encuentro veía la oportunidad de sembrar la semilla de la fe. Esta disposición a aprender antes que a enseñar le valió la confianza de muchos y le abrió puertas que, humanamente hablando, parecían cerradas. Al regresar a Polonia, trajo consigo una visión aún más amplia de la misión. Niepokalanów creció exponencialmente, llegando a albergar a más de 700 frailes y convirtiéndose en el convento más grande del mundo en aquel momento. La estructura era impresionante, pero la esencia del proyecto seguía siendo simple: utilizar todos los medios posibles para llevar el Evangelio al mayor número de personas posible. Maximiliano creía que la tecnología, lejos de ser enemiga de la fe, era un don de Dios cuando se ponía al servicio de la verdad. Esta fase de expansión también estuvo marcada por desafíos financieros y logísticos, pero nunca se dejó vencer. Cuando los recursos parecían escasear, intensificó sus oraciones y animó a los frailes a confiar en el amor de Dios. Y, como en un guión divino, las puertas se abrieron, demostrando que la providencia nunca falla. Esta confianza radical se convertiría en uno de los sellos más importantes de su vida, preparándolo para las pruebas venideras. Al recordar todo lo que había logrado hasta entonces, parecía que Maximiliano ya había logrado más de lo que la mayoría de la gente alcanzaría en toda su vida. Sin embargo, el plan de Dios aún le reservaba el capítulo más intenso y doloroso, donde su fe sería puesta a prueba hasta sus límites, y donde mostraría al mundo lo que significa amar hasta el fin. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Polonia se sumió en un período oscuro de miedo y opresión. Niepokalanów, antaño rebosante de vida y oración, se convirtió en refugio para miles de personas. Maximiliano, con su silenciosa valentía, abrió las puertas del convento para acoger no solo a católicos, sino también a judíos perseguidos y a cualquier otra persona que necesitara refugio. Era como si, en ese contexto de violencia y odio, hubiera decidido encarnar el amor de Dios de forma aún más radical, viviendo su fe de forma concreta. Muchos le aconsejaron que se protegiera, pero él respondió que la salvación de un alma valía más que cualquier seguridad personal. Con la ocupación nazi, cualquier acto de solidaridad se consideraba una amenaza para el régimen. Maximiliano lo sabía, pero no se rindió. Continuó publicando artículos y mensajes que hablaban de esperanza, de las promesas de Dios y de la presencia constante de Jesús, incluso en el mayor dolor. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban el poder del Espíritu Santo y conmovían corazones. Esto inevitablemente atrajo la atención de los oficiales nazis, quienes vieron en él un líder peligroso, capaz de inspirar resistencia moral en tiempos de deshumanización. En febrero de 1941 fue arrestado por primera vez, interrogado y liberado poco después. Cualquier otra persona podría haberlo aprovechado. Tras aceptar esta tregua para esconderse, Maximiliano regresó a Niepokalanów y continuó su misión con la misma intensidad. Era como si supiera que se le agotaba el tiempo y quisiera dedicar cada minuto a servir. Su determinación no pasó desapercibida. Para muchos, se convirtió en un faro de valentía. Unos meses después, en mayo de 1941, se produjo el segundo arresto, esta vez sin retorno.
Maximiliano fue llevado por soldados alemanes al campo de concentración de Auschwitz. A su llegada quedó reducido a un número, 16.670. La frialdad de los guardias, la brutalidad del trabajo forzado, el hambre y las enfermedades formaban parte de la rutina. Pero incluso allí nunca dejó de ser pastor. Reunía pequeños grupos para orar, ofrecía palabras de aliento y compartía la poca comida que recibía con los más débiles. Su presencia en Auschwitz era inquietante no por su fuerza física, que se debilitaba a diario, sino por la fuerza espiritual que irradiaba. Los presos relataban que parecía poseer una paz que nada podía destruir. Era la misma paz prometida por Jesús, la que el mundo no puede dar ni quitar. En lugar de encerrarse en sí mismo, buscaba servir. Ayudaba a otros a llevar sus cargas, sanaba heridas y sobre todo mantenía viva la llama de la esperanza en medio de la desesperación. Los guardias lo veían como un hombre diferente, pero no entendían la fuente de su fuerza. Para Maximiliano, cada momento era una oportunidad para unir su sufrimiento al de Cristo, ofreciéndolo por la salvación de las almas. Sabía que quizá nunca saldría con vida, pero creía que Dios tenía un propósito para cada segundo que permaneció en prisión. Era como si experimentara el martirio lentamente, a gota, con la serenidad de quien ya había elegido esta entrega muchos años antes, al aceptar las 2 coronas de María. Incluso ante la humillación, nunca permitió que el odio se instalara en su corazón. Continuó orando por sus perseguidores, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta actitud era incomprensible para muchos, pero profundamente inspiradora para quienes compartían su sufrimiento. Su vida demostró que la fe no es solo para tiempos de paz, sino que debe vivirse, aún con mayor intensidad, en los días de mayor oscuridad. Y fue en este contexto que se acercaba el momento más decisivo de su vida, cuando se le presentó la oportunidad de vivir o morir. Y, fiel a la promesa hecha en su juventud, Maximiliano elegiría una vez más la corona del martirio, esta vez de forma definitiva e irreversible. El día era sofocante en Auschwitz, y no solo por el aire sofocante o el agotamiento que marcaba cada paso de los prisioneros. Había ocurrido un terrible suceso. Un hombre había logrado escapar del campo. El castigo por este acto era conocido por todos. 10 prisioneros serían elegidos al azar para morir de hambre, como ejemplo para los demás. El silencio, lleno de miedo, se extendió hasta que el comandante comenzó a señalar, uno por uno, a los desafortunados hombres que se enfrentarían al búnker de la muerte. Entre los elegidos se encontraba un hombre de familia, Franciszek Gajowniczek, quien, al oír su nombre, rompió a llorar, implorando por el destino de su esposa e hijos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Maximiliano, frágil y visiblemente debilitado, dio un paso al frente. En un lugar donde todos buscaban sobrevivir a cualquier precio, hizo lo impensable. Pidió ocupar el lugar de aquel hombre. La sorpresa rompió el silencio. El comandante, intrigado, preguntó por qué, y Maximiliano respondió con calma que quería morir en su lugar, porque aquel hombre tenía familia. No había vacilación en su voz, solo una paz que parecía venir de otro mundo. Este acto, sencillo en sus palabras pero grandioso en su significado, reveló lo que significa vivir el amor de Dios hasta el final. Lo llevaron, junto con los demás condenados, al bloque 13, el búnker del hambre. Las condiciones allí eran inimaginables. Sin comida, sin agua, en un espacio cerrado y oscuro, esperando una muerte lenta. Pero en lugar de murmullos y desesperación, comenzaron a surgir de aquel lugar cánticos y oraciones. Maximiliano transformó el búnker en una capilla viviente, donde la fe y la esperanza se alimentaban no del pan, sino de la presencia de Jesús.
Oraba en voz alta, cantaba himnos marianos y animaba a cada persona a ofrecer su sufrimiento por la salvación de otras almas. Los guardias, acostumbrados a ver a los prisioneros deteriorarse rápidamente, estaban asombrados. Día tras día, las voces de alabanza continuaban incesantes. El amor de Dios, proclamado por aquel sacerdote, perduraba más que el cuerpo físico. Pasó el tiempo, y mientras otros prisioneros sucumbían, Maximiliano se mantuvo firme, sosteniendo a los que quedaban. Era como si el Espíritu Santo le diera la fuerza para guiar a cada uno hasta su último aliento con dignidad y fe. Pasaron 2 semanas, y solo 4 hombres, incluyendo a Maximiliano, seguían con vida. Demasiado débil para cantar, pero aún rezando. Esperaron en silencio el momento final. Los impacientes nazis decidieron acelerar el proceso. El 14 de agosto de 1941, Maximiliano recibió una inyección letal de ácido carbólico. Partió de esta vida con la misma paz con la que la había vivido, con la mirada puesta en el cielo y su alma encomendada a las manos de María, a quien se había consagrado desde joven. El impacto de este gesto fue profundo. František, el hombre salvado, sobrevivió a la guerra y dedicó el resto de su vida a contarle al mundo lo sucedido ese día. Su vida, preservada por la valentía de Maximiliano, se convirtió en un testimonio viviente del poder de un acto de amor sacrificial. Esta historia, repetida durante décadas, no solo trata del heroísmo humano, sino de la manifestación concreta del amor de Dios a través de un corazón plenamente entregado. El acto de Maximiliano resuena como un reflejo del propio Evangelio. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Juan, capítulo 15. No solo predicó esta verdad, la vivió literalmente, y como ocurre con todos los que siguen fielmente a Jesús, su muerte no fue el final, sino el comienzo de un legado que se extendería por generaciones y llegaría a lugares que jamás imaginó. Así, el hombre que una vez eligió las 2 coronas, las recibió plenamente en ese búnker. La corona blanca de la pureza había sido custodiada fielmente, la corona roja del martirio, ganada con un amor sin medida. Su vida, y especialmente su muerte, siguen siendo un llamado para todos nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para amar como Cristo amó? El reconocimiento de la santidad de San Maximiliano Kolbe no fue un mero acto legal de la Iglesia, sino una respuesta al clamor unánime de los creyentes de todo el mundo, que vieron en él un faro de luz en medio de la oscuridad del siglo XX. Tras su muerte en el campo de concentración de Auschwitz, el 14 de agosto de 1941, la noticia de su sacrificio comenzó a difundirse rápidamente. Testigos sobrevivientes relataron cómo aquel sacerdote, físicamente frágil pero espiritualmente imponente, dio voluntariamente su vida para salvar a un hombre de familia condenado a muerte. Este gesto conmovió profundamente no solo a los católicos, sino también a personas de todas las religiones y naciones. El nombre de Kolbe se convirtió en sinónimo de amor incondicional, entrega absoluta y resistencia espiritual ante el mal. El proceso de beatificación comenzó en 1960, impulsado por este reconocimiento espontáneo del pueblo, que lo vio como un verdadero mártir de la caridad, expresión utilizada por el Papa Pablo VI al proclamarlo beato el 17 de octubre de 1971. La canonización de Maximiliano Kolbe tuvo lugar el 10 de octubre de 1982, durante el pontificado de San Juan Pablo II, quien experimentó en carne propia los horrores de la ocupación nazi de Polonia y comprendió profundamente la enormidad de ese sacrificio. En la ceremonia, ante miles de fieles y representantes internacionales, Juan Pablo II declaró solemnemente que Kolbe no solo era un mártir de la fe, sino también un mártir de la caridad, una expresión singular que combinaba el testimonio de fe
con la acción concreta de amor al prójimo. Entre los presentes se encontraba Franciszek Gajowniczek, el hombre salvado por Kolbe, quien, en vida, pudo dar testimonio público de su deuda de gratitud. La canonización fue un momento histórico que unió no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad en torno a un ideal: la victoria del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas. Desde entonces, la devoción popular a San Maximiliano Kolbe se ha extendido de forma impresionante. Se han erigido iglesias, capillas y altares en su honor en los 5 continentes. Se ha convertido en el santo patrono de periodistas, radiodifusores, presos y especialmente de todos aquellos que luchan contra la drogadicción, ya que su vida de dedicación misionera y su labor de comunicación para la milicia de la Inmaculada inspiran fuerza y esperanza. Sus reliquias son veneradas con profundo respeto y muchas comunidades organizan novenas, procesiones y momentos de oración pidiendo su intercesión. Su imagen, generalmente vestida con el hábito franciscano y con el número 166670, su número de registro en el campo de concentración, es un símbolo de valentía y fidelidad a Cristo. En cada lugar donde se le invoca, San Maximiliano parece repetir en silencio su última lección: no hay verdadero amor sin sacrificio. En Japón, donde pasó años en misión antes de la guerra, la devoción a Kolbe floreció especialmente. Allí fundó un convento y una revista mariana que siguen activos hasta el día de hoy, y los fieles japoneses lo reconocen no solo como misionero, sino como amigo de su pueblo. En Polonia, su figura se recuerda como motivo de orgullo nacional, un hombre que representó la resistencia espiritual de todo un pueblo frente al totalitarismo. En Auschwitz, lugar de su martirio, un bloque entero del campo de concentración ha sido transformado en un monumento y una capilla, donde peregrinos de todo el mundo se arrodillan ante la celda donde pasó sus últimos días. En sus últimos días, transformó ese espacio de dolor en un altar de amor. La devoción a San Maximiliano Kolbe también se mantiene viva a través de las obras e instituciones que inspiró. La Milicia de la Inmaculada, fundada por él, reúne hoy a millones de miembros repartidos por varios países, todos comprometidos a vivir y propagar la consagración a Nuestra Señora como camino de santidad y apostolado. Revistas, programas de radio y contenidos digitales continúan su misión evangelizadora, actualizando su carisma para el mundo moderno. Es como si su voz, que antaño resonó en las imprentas de Niepokalanov y en los artículos que envió a Japón, aún resuene, llamando a cada persona a convertirse en instrumento en manos de la Inmaculada para la salvación de las almas. Finalmente, el reconocimiento oficial de la Iglesia y la devoción popular a San Maximiliano Kolbe revelan algo profundo: que la santidad no es simplemente un título otorgado, sino una llama encendida en el corazón de quienes contemplan una vida plenamente entregada a Dios. Su historia sigue inspirando a jóvenes, familias, sacerdotes y religiosos a vivir con valentía y generosidad, recordándonos que, en la oscuridad más profunda, la luz de Cristo siempre puede brillar, y que cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar destinos y salvar vidas. Hoy, cuando se recita su nombre en las oraciones, es como si se sintiera su presencia, no para recibir homenaje, sino para seguir señalando a aquel por quien vivió y murió: Jesucristo, Señor y Salvador. Maximilian Kolbe no fue solo un hombre que dio su vida por otro. Fue un faro de luz en medio de la noche más oscura de la humanidad. A lo largo de su trayectoria, desde su sencilla infancia en Polonia hasta su consagración total a la Virgen María, demostró que la santidad no se compone de gestos extraordinarios aislados, sino de una entrega continua, día a día, hasta el momento supremo del sacrificio.
En el campo de concentración de Auschwitz, donde todo parecía devorado por el odio y la muerte, su voz era un susurro de esperanza y su mirada un reflejo de eternidad. No solo hablaba de amor cristiano, sino que lo encarnaba radicalmente, cambiando su lugar por el de un padre de familia condenado al hambre y al olvido. En ese momento no había en él gritos de desesperación, solo la serenidad de quien ya había elegido pertenecer por completo a Cristo y vivir cada segundo como un acto de adoración. El legado de San Maximiliano trasciende generaciones porque no se limita a un acto heroico aislado, sino que es una invitación viva. Nos invita a mirar nuestras propias cruces y a darnos cuenta de que, por pequeñas que parezcan comparadas con las suyas, también son oportunidades para amar hasta el final. No necesitamos esperar un campo de concentración ni una situación extrema para vivir el Evangelio radicalmente. Es en el silencio del perdón, en la paciencia ante la injusticia, en el gesto generoso que nadie ve, que nos asemejamos a Cristo. Kolbe nos enseña que la verdadera libertad reside en la entrega sin reservas, incluso cuando el mundo intenta aprisionarnos con el miedo, el egoísmo o la indiferencia. Su vida demuestra que la muerte no es el fin, sino la puerta a una plenitud que solo se abre a quienes se entregan por completo. Hoy, al recordar su historia, se nos desafía a hacer más que admirarlo. Estamos llamados a imitarlo. Cada vez que la vida nos presenta decisiones difíciles, podemos recordar a aquel prisionero de Auschwitz que, incluso rodeado por la sombra de la muerte, transformó un búnker de hambre en un altar viviente de fe y esperanza. El martirio de Maximiliano no fue solo un acto de valentía, sino un testimonio del poder invencible del amor cristiano. Demostró que la luz de la fe no puede ser sofocada, ni siquiera bajo los escombros de la maldad humana. Hoy, su memoria sigue inspirando, no como un recuerdo lejano, sino como un eco vivo que nos impulsa a vivir con mayor dedicación, compasión y valentía. Si quieres seguir explorando historias de fe que transforman el mundo, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Aquí encontrarás historias de santos y mártires que, como San Maximiliano Kolbe, desafiaron la lógica del miedo y eligieron el amor como su última palabra. Además, haz clic en los videos recomendados que aparecen en tu pantalla. Cada uno es una nueva oportunidad para fortalecer tu fe y alimentar tu esperanza. No dejes que esta historia termine aquí, que sea la semilla de una nueva forma de vivir, porque el mundo necesita, más que nunca, personas dispuestas a decir, como Maximiliano: mi vida no es mía, es de Cristo.